Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Nidmer Evans. Nidmer es politólogo con magíster en psicología social, bueno, un hombre de familia, como le decíamos, pues siempre inmerso en la política, también un hombre de letras, editor de Punto de Corte, un medio digital muy importante en Venezuela y en el exterior, por supuesto. También es presidente del movimiento Democracia e Inclusión, fue promotor del reciente y fallido referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Hoy viene porque está recorriendo el país como precandidato a las eventuales primarias de la oposición. Nidmer, eso es un acto de fe. ¿Cómo Por supuesto, estás? soy Bienvenido. Te faltó al principio decir que además soy un hombre de fe. Bueno. Así es. Ajá. Así como nuestra fe cristiana nos conduce, pues sin duda alguna que también... ¿Pero esa fe cristiana tuya es apostólica y romana? Sí, ¿Católica, por apostólica y supuesto. romana? Okay. Sí, enmarcado en el pensamiento de la Iglesia Católica. Ahora, fíjate tú, sin embargo, con mayor amplitud, no estoy atado a una iglesia. La verdad es que no profeso feligresía a una iglesia como doctrina. Sin embargo, mi fe cristiana va más vinculada a la manera de desarrollar el catolicismo, ¿no? Ahora, fíjate tú, esa fe nos conduce, Dexy, nos conduce muchas veces a cosas, no solamente a la creencia de alguien superior que guía nuestros destinos y que construye nuestros caminos, sino que también nos guía a la posibilidad de pensar que nosotros como seres humanos podemos avanzar en relación con la propia asignación de rutas para la construcción del destino del país. Hoy el país tiene un destino... ¿En esa fe tuya crees que te escucha, que esa fuerza suprema te escucha cuando tú le pides? Sí, afortunadamente sí. Creo que tengo el episodio para ilustrarlo de manera perfecta. Cuando estuve 51 días en los sótanos de la DGCIN, Dexy, todas las noches yo tenía una conversación a las 10 de la noche con Dios y con mi familia. Ahí estabas solo. Estaba en una celda. Sí, y esa era la hora en que apagaban la luz del pabellón, ¿no? Era totalmente oscuro. Totalmente oscuras. Y yo todas las noches a las 10 de la noche en la conversación con Dios, pero además también en esa conversación con mi madre, le pedí a Dios que lograra que mi madre me esperara porque estaba en malas condiciones de salud y que yo lograra estar en el momento de su muerte. Y afortunadamente, Dexy, salí y pude estar con ella y a la semana murió en mis brazos. O sea, creo que esos son los momentos en que uno se reconecta con la fe, con la esperanza, con el hecho de que existe un Dios que te puede conceder cosas en los momentos más difíciles. ¿Crees que vas a volver a ver a tu madre? Mira, todos los días la veo, no necesito pasar a un estadio superior para estar con ella. Bueno, mira, dada esa descripción tan gráfica y además tan vivida de lo que significa tu visión, ¿no? Tu visión de fe, y que estás precisamente haciendo este periplo por el país para mostrar tu opción de llegarse a convocar unas elecciones primarias dentro de la oposición. Cuéntame, ¿crees que el camino hacia esa posibilidad se está realmente avanzando sinceramente? Sí, porque somos parte de la construcción, somos copartícipes de que eso se logre. Ya no depende de otro, o sea, depende en parte del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Dificultades, todas. De hecho, hoy a esta hora te puedo decir que nosotros no hemos tenido sino un solo contacto con Omar Barbosa, secretario de la Plataforma Unitaria, instancia que creemos que es una instancia inicial de convocatoria, pero estamos convencidos de que todo lo que quiere, todo lo vinculado al tema de las primarias, tiene que ir más allá de la Plataforma Unitaria. Y así lo hemos exhortado, lo hemos pedido, lo hemos solicitado. Entendemos que hay una reunión que va a iniciarse hoy de una comisión que va a iniciar un proceso de alianzas desde la Plataforma Unitaria, pero esto va muy lento, dramáticamente lento. Creo... Porque todavía no hay esa unión sincera
de esos factores políticos tan antagónicos dentro de la oposición? Hay voluntad de parte de quienes somos parte de la oposición, pero hay una lentitud que quizás responde a una estrategia. En verdad que no lo sé. Quiero ¿Estrategia confiar. de quién? Porque últimamente las estrategias le han servido al gobierno. Quiero confiar en la palabra de Omar Barbosa en el momento en que nos reunimos, como un hombre experimentado, como como ese padre con experiencia en la política, que la comparto o no, pues no comparto mucho de sus cosas y de su experiencia, pero creo que tiene un rol importante, y lo que me transmitió ese día es la posibilidad de sentir confianza de que quiere hacerlo bien. O la conciliación, tiene suficiente bagaje conciliador la oposición como para, porque definitivamente, aunque todos son antagónicos y cada quien tiene su visión del asunto, deberían tener un punto de encuentro. Claro, la oposición tiene una cosa extraordinaria que no tiene el chavismo, que es que tiene una voluntad democrática y por eso somos diversos. Mientras que el chavismo es monolítico, el chavismo es hegemónico, el chavismo tiene un solo pensamiento, un pensamiento único. Entonces, lo que nosotros debemos aprovechar en esa diversidad opositora de las distintas alternativas que se presentan en la visión de la democracia es poder converger en algunos aspectos en común. Y creo que las primarias, que no es el único método de resolución del conflicto de la oposición, en este momento es el mejor método. Es el mejor método porque nos permite ir a la legitimación con la gente, cosa que no se nos ha permitido a través de los procesos electorales en los últimos años, por todas las deformaciones del sistema electoral. Creo que la posibilidad de que nosotros podamos sentarnos a discutir unas condiciones para medirnos y que pongamos nosotros mismos esas condiciones es un paso adelante, no solamente para escoger un candidato presidencial, ojo Dexy, porque nosotros desde el Movimiento de Democracia e Inclusión estamos apostando a que el primer paso antes de escoger un candidato presidencial es decidir escoger una conducción política de la oposición. Por eso estamos promoviendo que estas primarias sean a 2 vueltas. Una primera que permita la escogencia de los 10, de los 15 principales dirigentes de oposición junto con sus organizaciones, para que esto se constituya en una nueva conducción política de la oposición, y en una segunda vuelta los más votados pasemos a ser escogidos o legitimados como las opciones presidenciales, porque también tenemos que tomar en cuenta que el gobierno va a jugar a la posibilidad de inhabilitar y todos estos juegos que lamentablemente utiliza de manera perversa para sacar del medio a sus adversarios o a sus enemigos políticos. Y creo que la lista de quienes deben pasar esa segunda vuelta tienen que ser una lista relativamente porque hay muchos amplia, ¿no? candidatos, hay muchos precandidatos de la oposición. Y eso está excelente, Dexy. Se dicen que somos más de 20, de 25. Si llega a 80 está bien. Yo creo que todos debemos medirlo. Y esas alianzas que se dan por fuera de un proceso electoral, no sé, o sea, esa conciliación precisamente que estamos hablando, será mejor que abrir esas aristas de un proceso electoral que siempre deja resquemores, para entonces sacar del juego a los que no sean los 10, por ejemplo, los 10 que queden de último, y las minorías que siempre se quedan por allá por fuera, queden por fuera. Todo depende exactamente. Porque las elecciones hacen que la gente, claro, que los 10 que ganen son los que ganan y los demás todo no tienen depende opción. de las condiciones sobre las cuales se establezcan los criterios. Por eso es que esta primera fase es neurálgica. Si nosotros logramos generar unas condiciones en donde todos nos sentamos incluidos, va a ser importante. Fíjate, acabo de decir sí, que pueden ser entre 10 y 15 los que tengan la legitimidad de ser parte de esa conducción política de la oposición, pero el resto no va a quedar excluido. ¿Por qué no va a quedar excluido? Porque todos los precandidatos y organizaciones que apoyan a los precandidatos tienen que suscribir, y deberíamos suscribir, un acuerdo mínimo programático, con el cual nos vamos a comprometer para apoyar al candidato que quede para las elecciones presidenciales, y que además también esa conducción política tiene que ser garante de que se ejecute y de presionar para divulgar y difundir, para que la gente conozca cuál es la propuesta de país que se tiene en conjunto. Yo te puedo hablar hoy de mi propuesta, claro, y de nuestra propuesta, pero en conjunto es el reto, ¿no? Precisamente, fíjate que estaba analizando hace rato con parte de tu equipo, el amigo Pedro, que en realidad uno de los factores que se ha convertido, desde mi perspectiva por supuesto, en un vacío siempre con los candidatos que han optado a ser presidente, es que digamos hacen unas propuestas, un programa, mira, voy a hacer una casita aquí, una calle allí, o voy a ayudar a los pobres, pero nadie devela algo que es fundamental,
qué es su filosofía política. ¿Por qué? Porque sin filosofía, o sea, la filosofía es lo que va a delinear las acciones verdaderamente de un líder. Entonces yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí la divergencia de la oposición estriba desde una perspectiva muy importante en la filosofía. Entonces cada quien que diga su verdadera filosofía, para que después no diga, ah, no, mira, yo no se los dije, yo quería era esto. ¿No te parece? Totalmente. Entonces así cuéntame la tuya. Mira, te voy a contar primero de la de mi organización y después mi postura individual. Ok. El Movimiento Democracia e ¿Son Inclusión... dos diferentes? No, son complementarios. Ok. El Movimiento Democracia e Inclusión es una organización que se distancia de las ideologías, que parte del principio de las ideas y no de las ideologías. ¿Por qué? Porque asumimos que las ideologías son falsa conciencia. Por lo tanto... Y no evolucionan, son estables. Claro, y entonces tratar de encasillarnos en izquierda y derecha es complicado, porque en nuestra organización viene gente de concepciones ideológicas ordoliberales o viene gente del pensamiento socialista. Ahora, además con experiencias y rutas muy riquísimas en relación a su origen. Gente que viene del chavismo, así como vengo yo, gente que viene de la conducción política de la oposición, de ser cuadros medios de otros partidos políticos de la oposición más tradicional. Pero nos hemos encontrado dentro de MDI con el acuerdo de poder tener un método para ponernos de acuerdo. O sea, nuestro reto no es confrontar las ideologías, sino poder encontrarnos en las ideas y tener métodos. Y el método de nosotros fundamentalmente se denomina socioconstruccionista. O sea, la posibilidad de que nosotros construyamos la realidad social a partir de las herramientas que tenemos. Ahora, en ese marco, Nickmer Evans, hoy, de haber estado ubicado hace ya varios años en una izquierda un poco más liberal, más progresista, hoy me ubico en una perspectiva centro-liberal. O sea, en el hecho de que podamos nosotros poder generar un espectro lo suficientemente amplio para ser representativo de lo que es la idea y el proyecto del movimiento Democracia e Inclusión, que no encuentre ataduras en el momento de aceptar que es necesario tener un libre mercado, pero que también el Estado tiene que intervenir en cosas claves, pero no debe abusar de esa intervención y por el contrario, mientras menos intervenga, mejor. Claro, esa es como una visión que coquetea con el liberalismo, ¿no? De alguna manera, el Estado necesario para controlar ciertos aspectos, pero no tan grande que se convierta en enemigo del pueblo. El peor enemigo es el Estado, porque es el que tiene un gran poder que nadie se puede ni mover. Y que no pretenda además sustituir a la libre empresa. O sea, creo que una de las cosas que se ha comprobado durante estos últimos años es el hecho de que solamente el emprendimiento y la iniciativa de quienes tienen la capacidad, la idea de poder desarrollar cosas desde el punto de vista económico es lo que hace crecer. Y que no todo el mundo lo quiere hacer. Hay otros que quieren ser empleados y trabajadores y eso también está bien. Pero deberían ser bien remunerados y con los... Por supuesto. Que se corresponda a sus beneficios con su esfuerzo. El tema es que hoy es absolutamente incoherente el hecho de que tres pilares fundamentales de una sociedad como son sus maestros, sus médicos y la seguridad, la policía, sean sectores que están absolutamente a la merced de la sobrevivencia. Y esto por supuesto que afecta la posibilidad del desarrollo de un verdadero país. Ahora bien, si tenemos un Estado omnipresente y omnipotente, y pues tú estás planteando la posibilidad de revertir de alguna manera esa fuerza del Estado para darle ese poder y el beneficio de la libertad de las personas a desarrollarse adecuadamente en su sociedad. ¿Cuáles serían los pasos que darían ustedes como movimiento y en el caso de Nickmer, que se coloca al frente como precandidato dentro de la oposición, cuáles serían los pasos fundamentales para lograr que se pueda realmente revertir sin que las personas, por supuesto, sientan ese trauma? Por ejemplo, hay factores neurálgicos como las personas que reciben subsidios. O sea, hay una cantidad de aspectos muy importantes. En la próxima parte vamos a hacer este análisis. Perfecto. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy está con nosotros Nickmer Evans, quien es politólogo, con magíster en psicología social, bueno, un hombre que
se ha dedicado también a influir a la opinión pública a través de diferentes medios de comunicación y siempre ha tenido pues una voz en esta historia reciente de nuestro país. Ahora bien, hoy Nidmer viene con nosotros como precandidato a las eventuales, siempre decimos entre comillas porque todavía ni siquiera están convocadas, pero es una posibilidad que está latente, que se está discutiendo en el país para hacer unas primarias para que la oposición tenga un solo candidato para enfrentar a este gobierno que actualmente tiene Venezuela. Pero justamente la propuesta, que es algo que la mayoría de las veces queda solapada por la intención solamente de cambiar del gobierno, es muy importante para los venezolanos. Escuchar qué es lo que realmente proponen. Si proponen los mismos, muchas veces hemos escuchado inclusive candidatos que proponen los mismos programas, no, vamos a hacer los mismos programas de gobierno sociales que tiene el gobierno, tal, qué sé yo. ¿Qué es lo que ustedes están promoviendo en ese sentido? Hoy iniciamos, además contigo, en Los Teques, lo que hemos denominado Venezuela 20 puntos, que ya lo hicimos público, lo hemos hecho público a través de una rueda de prensa y ahora nos vamos al contacto con la gente para empezar a discutir una serie de propuestas. Venezuela 20 puntos consiste en aspirar a que Venezuela en el próximo examen exima con 20 puntos. No necesariamente son 20 puntos, son muchos más los aspectos que quisiéramos tocar en relación con el algo tema metafórico de con la cosa de las clases, ¿no? Sin embargo, hemos iniciado con 5 elementos neurálgicos que se desarrollan y se van y que a través de ellos, sin duda alguna, que vamos a llegar a muchos más puntos. Lo primero, Dexy, es la necesidad de la discusión sobre la división de poderes en el país. Lo que hemos denominado la justicia justa, porque además partimos de un poder que generalmente no es el poder central de todo el mundo quiere el Ejecutivo, pero nosotros creo que en la política debemos influir en la necesidad de rescatar el valor de la posibilidad de la justicia, porque la justicia centra el hecho necesario de la verdadera división de poderes. Cuando un poder viola la competencia de otro, tiene que apelar a alguien, y al que apela debería ser el Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial está secuestrado. Además, pero la justicia, aquí hay, digamos, teóricamente hay división de poderes. Ahora que esos poderes estén influidos por otros poderes, eso es otra cosa. En Venezuela, desde nuestra perspectiva, no existe división de poderes. O sea, teóricamente, pero no de manera... Claro, desde el punto de vista constitucional está ahora, no se cumple de ninguna manera el rigor de la separación de poderes. Ahora, esto además también, aguas abajo, tiene repercusiones. No solamente es un problema del manejo del poder entre los poderes públicos, sino que también esto incide en el tema de la violación de derechos humanos, en el tema del debido proceso de jóvenes que pueden estar en este momento detenidos y que simplemente no se le ha cumplido ningún tipo de paso para poder estar detenidos por cualquier causa, tenga o no tenga responsabilidad. O sea, esto permea hacia el hecho de hacer sentir que el venezolano es vulnerable a cualquier tipo de violación. Ahora, para poder lograr esta división de poderes, lo primero que tenemos además es que buscar la reconciliación social, Dexy. Fíjate tú, estoy hablando de reconciliación social. La política es una dificultad. Es más, para poder cambiar el sistema debe haber un cambio también de perspectiva en relación a este tema de la reconciliación política, con quién reconciliarse. Pero la reconciliación social en Venezuela es fundamental. Nosotros hoy no podemos distinguir entre partidos políticos para venir a resolver un problema que es común. El problema de la electricidad, el problema del gas, el problema del hueco en la calle. Pero todo esto está permeado nuevamente por el tema de la justicia y por la necesidad de que no haya impunidad. Entonces nosotros hemos planteado la necesidad de cero impunidad, especialmente a la corrupción, Dexy. El tema de la corrupción además está directamente vinculado al tema moral, al tema de lo que tiene que ser coherente entre lo que dice el que dirige y lo que hace. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cuál es el camino para lograrlo? Bueno, a ver, son varios pasos. Primero, te hablo de la necesidad de la reconciliación social, de la cual, por cierto, no es necesario llegar al poder para empezar a tejerla. ¿Ok? Ahora, la división de poderes solamente es accediendo al poder, igual que la cero tolerancia a la corrupción. Por supuesto que para eso nosotros estamos enmarcados en este momento en un camino que no es el único tampoco, que es el tema electoral. Es el tema de la posibilidad y la necesidad. ¿Cómo que no es el único? ¿Qué otro no camino es el ves único tú? porque también existe la presión social, existe la movilización social, que creo que tienen que ser elementos que no podemos nosotros abandonar y que por el contrario tenemos que manejar de manera simultánea. Venezuela tiene una historia de movilización y presión social, por cierto, muy triste. Así es, y lamentablemente de manera conducida lamentablemente de manera errónea desde el punto de vista político. Entonces, hacer coherente la lucha de los trabajadores en este momento por un salario justo, por ejemplo.
especialmente de la administración pública, pero también incluso de parte del sector privado, de la mano de la posibilidad de generar una propuesta política que tenga una canalización electoral, es una cosa que no se ha hecho bien en los últimos tiempos y que es necesario volver a encauzarla. Hoy los trabajadores están en la calle, Dexy, están protestando por el tema de la tabla salarial de la ONAPRE, pero no están anotados desde el punto de vista político partidista, y eso está muy bien. Pero esa acción tiene que tener un sentido no partidista, sino político, en relación a la necesidad de incidir en el cambio, porque esos trabajadores tienen que entender que la única manera de que su condición cambie es que haya un cambio político en Venezuela. O sea, definitivamente vamos directo y vía satélite a la posibilidad de las próximas elecciones que estarían eventualmente puestas en la mesa constitucionalmente en Venezuela. O sea, la única posibilidad de cambio que tú entonces estás observando es electoral, y que las personas que ganen esas elecciones tengan un cambio de acción en todos los sentidos. Dexy, si no hay un cambio político en este momento desde el punto de vista electoral, lamentablemente no va a haber ningún tipo de cambio de sistema más allá de la profundización de los problemas que siguen existiendo. En estos últimos tiempos hemos vivido una especie de percepción de mejoramiento de la economía. Entonces ahí voy al cuarto punto de nuestra propuesta. Que mucha gente ha dicho que Venezuela está mejorando, claro, porque la gente ya no, quizás tiene otro claro, poquito de movimiento económico, no claro, está muriéndose de hambre como antes. Pero la realidad es que si nuestro país no tiene un verdadero incremento y una verdadera política de desarrollo productivo, difícilmente nosotros vamos a avanzar en relación al hecho de tener salarios en la administración pública de $21,5 el salario mínimo, o en la administración privada de 100, 150, $120. Ahora, en ese aspecto económico que es tan importante, o sea, es medular, porque obviamente inclusive está sustentado en el derecho natural primogenio de la sobrevivencia, el derecho que tenemos de sobrevivir solamente por ser seres humanos. La sociedad venezolana no puede cabalgar precisamente el tema político para tratar de buscar fomentar ese desarrollo, o está definitivamente con una camisa de fuerza por el poder del Estado. Tiene límites que limita la posibilidad de crecer económicamente, de montar una empresa, de hacer un desarrollo. El pueblo lo ha intentado cabalgar y ha logrado parcialmente. Por ejemplo, la dolarización de la economía, que fue de facto, un hecho de facto. La gente en pleno paro, en plena caída eléctrica en el país, sacó el dinero debajo del colchón y empezó a circularlo. Ahora, el gobierno al final atajó eso y lo ha convertido ahora, bueno, en unos elementos parcialmente de dolarización de la economía, que ha traído algún beneficio porque ha circulado un poco el dinero, pero que tiene una limitación. ¿Y cuál es la limitación? Que no hay inversión productiva. Y mientras no haya inversión productiva, va a llegar un momento en que el dinero que circula va a tener una limitación. Ahora, y con esa visión que tienen supuestamente de reactivar la industria petrolera, que se vuelva a generar una cantidad de renta por ese lado, ¿podría el gobierno inyectarle otra vez justamente a esos subsidios y levantar un poquito electoralmente la cosa, ¿no? Ojalá, Dexy, porque es el bien al final del país, pero la realidad es que hoy, si volvemos a priorizar la industria petrolera como la primera industria del país, tratando de pasar de 750.000 barriles de petróleo diarios a 3 millones, hoy no existe la capacidad, porque quebraron y destruyeron una industria que solamente a través de la inversión extranjera y a través del endeudamiento podemos nosotros volver a reactivar la empresa. ¿Qué crees tú, que eso sea bueno o malo? Eso necesitamos hacerlo, pero la única manera de poderlo hacer es generando confianza en el mercado internacional, y hoy no hay confianza. No puede haber confianza porque cuando tú ves en las noticias que un hacendado en Barinas le invadieron el terreno y pasan días para que la Guardia Nacional trate de recuperar, y todavía existe una discusión de si es o no la propiedad de la persona, pues por supuesto que imagínate tú en una inversión de grandes capitales. Venezuela necesita, Dexy, una economía tripartita. Ese es nuestro cuarto planteamiento. Esa economía tripartita es la posibilidad de sentar al empresariado, al sector de los trabajadores y al Estado en términos de igualdad, para definir cómo reactivar la economía y a su vez mejorar los salarios y limitar las funciones del Estado a donde realmente tenga que limitarlo. Pero eso también tiene que tener un asidero en la generación de la confianza para que nosotros podamos repatriar capitales. De 650.000 millones de dólares en fuga de capitales durante los últimos 20 años.
¿Tú te imaginas que podamos rescatar el 10% de lo que se ha demostrado afuera que como parte de fuga de capital han sido incautados a gente que ya se le ha abierto juicio afuera? Y que sobre eso podamos nosotros generar una reinversión de ese recurso, que además, convocando la posibilidad del refinanciamiento de la deuda externa, podamos nosotros tener liquidez para empezar a invertir. Y ojo, el refinanciamiento de la deuda es ya por sí mismo un problema, porque nadie hoy puede decir en Venezuela cuánto es nuestra deuda externa. Nadie, es una caja negra. Se calcula que pueden ser 150 mil millones de dólares, pero eso hay que refinanciarlo, porque además incluso en Venezuela hay una cantidad de tenedores de bonos a los que se ha llegado a default, o sea, se les debe, no se les ha pagado absolutamente nada. El reajuste de la economía pasa por la necesidad de la transparencia en la visibilización de la situación sobre la cual existe, y este gobierno no va a visibilizar. Hay mucha corrupción. La corrupción es una sombra que así es, se cierne sobre nuestro país. Y la lucha ética y espiritual para poder sobrepasar la corrupción en el país va a ser importante. Y de muchos sectores, no solamente el gobierno. Ahora bien, en el caso de... Soltaste esa y te la voy a batear. Bueno, dele. Claro, porque es que el problema de la corrupción no es exclusivamente un problema del gobierno, ojo, es el 99%. Pero Monómeros no puede pasar por debajo de la mesa. Y hay que decirlo, con pelos y señales. La corrupción, de donde venga, debe ser castigada y sancionada. Y aquí hay actores de oposición que son responsables, además de haber tenido la posibilidad de manejar los recursos, parte de los recursos del Estado bien, y habernos llevado a la desgracia que ha sido todo el tema de corrupción de Monómeros. Es posible que algunas de esas organizaciones presenten nombres a las primarias. Ahora, yo le digo a la gente de la base de esos partidos que reflexionen. Y se ha justificado y se ha normalizado esa situación. Como que si fuese no podemos naturalizarlo. Claro. No podemos naturalizarlo. No podemos. Por eso quizás cuando tú pones el tema y dices, bueno, hay corrupción de otro lado. Esos temas serían quizás los puntos álgidos para lograr esa unificación de la oposición, esos temas. Porque la unificación tiene que ser desde la base de las organizaciones. Yo creo que cada organización política tiene que entrar. Pero si la base no tienen para pagar un pasaje para llegar a una reunión, ¿cómo hacen para hacer base? Mira, no es fácil. No, por supuesto que no. Pero te puedo decir que nosotros como Movimiento de Democracia e Inclusión tenemos el honor de decir que nuestra gente es parte del cofinanciamiento de la activación de la organización, ¿no? Yo te puedo decir como político que yo vivo de mi trabajo, ¿no? Y parte del dinero de mi trabajo se invierte en tratar de difundir el proyecto político. No sé cuántos políticos pueden decir en dónde trabajan y cuánto ganan. Yo trabajo en la plataforma comunicacional Punto de Corte, soy un trabajador más, en ese sentido yo me he desprendido de la línea editorial, pero sigo trabajando porque yo tengo que vivir de algo. Y mi salario son $600 mensuales. O sea, yo puedo decir cuánto gano. ¿Qué político puede decir cuánto gana, Dexy? O sea, creo que si nosotros vamos a hablar de ética y de moral, nosotros tenemos que poner sobre la mesa ética y moralmente. Realmente no está fácil, son temas bien profundos y ágiles, pero no te voy a dejar ir sin que me digas algo que para mí en lo personal, ya para despedirnos, es muy importante. ¿Qué sectores consideras tú, desde la perspectiva de posible crecimiento económico, que serían los llamados a fomentar en el país? Olvídate, obviamente, de la renta petrolera. ¿Cuáles sectores se podrían desarrollar en este país desde la perspectiva que ustedes han visto? Venezuela 20 puntos te plantea 3 sectores fundamentales de desarrollo. 1, el turismo. Pero el turismo no depende sino de unos buenos servicios. Por lo tanto, la inversión hacia los mejores servicios, calidad de servicios para fomentar el turismo es un elemento fundamental. Pero esto no te genera desarrollo sino circulación económica. El desarrollo solamente se puede generar a través de la inversión en la investigación científica y tecnológica. Venezuela tiene extraordinarios tecnólogos que se nos están yendo del país. Si nosotros hiciéramos una inversión importante en crear un IBIC en cada ciudad, IBIC, nuestro extraordinario Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Que se ha venido menos, por cierto. Claro, que lo hemos dejado de lado. La municipalización del IBIC es una cosa fundamental en este momento para que todos esos tecnólogos, para que todos esos científicos puedan tener expresión en cada uno de esos sectores. Y aunque me dijiste que lo excluyera, no voy a dejar de lado el tema petrolero, porque es el elemento que nos permite apalancar inicialmente, pero no puede volver a ser el primer plano de inversión
ni tampoco el centro de atención de nuestra economía. Que de ahí se sacan los reales para inversión. Pero poder pasar de 700.000 barriles de petróleo a 2 millones diarios, eso podría permitir apalancar, mejorar los servicios y poder invertir en el área tecnológica para poder desarrollar lo que realmente tenemos que desarrollar, que es esa capacidad técnica extraordinaria que tienen nuestros venezolanos. Nickmer, si Dios lo permite, y con toda certeza seguiremos hablando, y bueno, ya me contarás lo que vas escuchando en todo el país en este recorrido. Dexy, otra Venezuela es posible, una Venezuela mejor es posible. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias a ti por venir, y bueno, aquí estamos completamente a tu orden, y a ustedes, nuestros queridísimos y gentiles televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes. Nos despedimos. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima. Gracias, amor. Informativo Mira TV está en ti.